La ley de plusvalía movilizó a la ciudadanía hace casi 3 años ya en Guayaquil y en distintas partes del país. En la calle la gente dijo no estar de acuerdo con que le cobren este impuesto del 75% por lo que el Estado considere es una ganancia extraordinaria en la venta de un bien. En ese entonces, Rafael Correa, presidente, retiró los proyectos de ley de herencia y de plusvalía. Y el alcalde de Guayaquil lideró la marcha de la ciudad. Recordemos algo de lo que se dijo en ese entonces. Para evitar que estos grupos provoquen más violencia, más aún cuando precisamos para la visita del Papa Francisco un ambiente de paz, regocijo, reflexión para su recibimiento, he decidido retirar temporalmente los proyectos de ley mencionados y abrir un gran debate, invitar a un gran debate nacional sobre las leyes en particular, pero en general, sobre la clase de país que deseamos. ¿Ustedes quieren que Ecuador sea Venezuela? ¿Ustedes quieren el país que nos propone Correa? ¿Ustedes quieren que se suba el impuesto a la herencia? ¿Ustedes quieren que se suba el impuesto a la plusvalía? Cintia Viteri, ex candidata presidencial por el Partido Social Cristiano. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un gran abrazo a quienes nos están escuchando. Desde su partido se opusieron a esa ley. Por eso hoy es una de las preguntas que más les motiva a votar sí en la consulta. Bueno, la manifestación que pusiste al aire fue una de las más grandes que ha tenido el país en su historia. ¿Por qué? Porque la gente no salió por una persona, salió por su familia. Y cuando la gente pelea por su familia, no importa quién se le ponga por delante. Por eso viste a la gente en las calles y por eso se logró detener temporalmente, como el mismo expresidente dijo, esa ley. Pero recuerda que eran dos: la de herencia, que nunca se llegó a aprobar gracias a la protesta popular, y la de plusvalía, que luego se pudo aprobar en condiciones que dejaron a la gente de lado. Sencillamente la pasaron por debajo. Bueno, digamos que fue un caballo de batalla un poco la insistencia que tuvo el expresidente Correa sobre esa ley, pero ¿ya han podido analizar consecuencias de esa aprobación? Absolutamente. Y las consecuencias no solamente pasan porque el sector de la construcción se paralizó, nadie quiere comprar, nadie quiere vender. Eso trae una serie, casi como piezas de dominó de consecuencias. ¿Cuáles son? Si nadie quiere comprar y nadie quiere vender, porque a sabiendas le van a quitar el 75% de las ganancias que el gobierno cree extraordinarias, entonces ¿por qué vas a adquirir un bien? Y si eso sucede, entonces ¿quién contrata a obreros, a maestros de la construcción, a ingenieros civiles, a albañiles, a electricistas, a ebanistas? ¿Quién? Son un sector, sobre todo estos últimos, maestros de la construcción y demás, de los más deprimidos económicamente de la sociedad. Ellos se quedaron sin empleo. Al quedarse sin empleo se quedó su familia en la calle. Y esto fue en cascada. Las personas que vendían comida a los trabajadores de la construcción, las personas que vendían materiales de construcción, fueron haciendo más pequeña su nómina de personal y dejando a la gente que trabajaba. Y esas algunas de las razones por las que están a favor del sí en esa pregunta. Pero yo le decía si esa es la pregunta que más les motiva, porque hay otras, como la que plantea prohibir la reelección indefinida, en la que ustedes podrían tener posiciones contrapuestas. Es decir, pueden estar en contra de la reelección indefinida cuando su líder, el alcalde Jaime Nebot, ha estado ejerciendo ese cargo desde el año 2000, casi 2 décadas. En el 2019 serán 19 años, 4 administraciones. Justamente quien propone que votemos sí para que no existan reelecciones indefinidas, que sí existan reelecciones, pero no indefinidas, es el alcalde Jaime Nebot, justamente la persona a la que usted se refiere, número uno. Número dos, fuimos nosotros, es decir, el bloque de Madera de Guerrero, quien se quedó como único bloque dentro de la Asamblea Nacional, porque los demás salieron corriendo, votando que no cuando aprobaron esa enmienda dentro de la Constitución, dentro de la Asamblea Nacional. Y cuarto, en la última reelección del alcalde Jaime Nebot lo hizo porque el mismo presidente Correa amenazó con destruir todo lo que Guayaquil, los guayaquileños habían logrado. Esa es una de las preguntas que también lidera el alcalde Nebot y ha dicho muy claramente, es la gente la que decide.
no creo en las reelecciones eternas, y si en esa pregunta ganara el no, él tampoco va a la reelección. Nosotros somos coherentes entre lo que decimos y hacemos. Bueno, pero siempre ha habido motivos para quienes se han quedado en poder argumentar que es necesario por una razón un periodo más o 2 periodos más. Pero desde la experiencia que ustedes tienen, porque es el líder de su partido político, el que se haya dado la posibilidad no de 1, de 2, de 3, de 4 administraciones, pero de manera consecutiva, ¿qué les hace hoy pensar que lo mejor para el país es que no se permitan las reelecciones indefinidas? Sí, consecutiva, una vez consecutiva o no, como lo decía Montecristi. Bueno, cabe destacar que la persona que está diciendo no a las reelecciones indefinidas, el alcalde Jaime Nebot, tiene cerca del 90% a nivel nacional de aceptación. Aún con ese 90%, siento la persona que mayor aceptación a nivel nacional tiene, es el que dice que no a la reelección eterna. Pero aquí cabe destacar algo. Nosotros no estamos diciendo que no a la reelección, va a haber reelección. Va a haber reelección por 2 ocasiones. Y esa persona, que si es un buen funcionario público, puede nominarse para otra, o postularse, perdón, para otro cargo de elección popular. Es decir, que un concejal puede ser prefecto, un prefecto puede ser concejal, un alcalde puede ser prefecto, etcétera. No es que le cierra, esta pregunta no le cierra el paso a un buen funcionario. Simplemente le da opciones para que cambie de puesto, que cambie de administración y sigue manteniéndose las reelecciones, solamente que no son eternas. Y es la única diferencia. están haciendo campaña también a favor del sí en esa pregunta. Totalmente, en todas, en las 7. Para nosotros es 7 veces sí. ¿Y por qué? Justamente porque las preguntas, cuando se las explica bien a la gente entiende que ellos son los que deben decidir y que no deben decidir por ningún partido político. Nosotros no decimos vote 6, ¿cómo que vote 6? Por la pregunta 6, no, eso no tiene sentido. La consulta no es ni siquiera del presidente Lenín Moreno, la consulta es de la gente. Con su puño y letra van a escribir la Constitución y no van a pasar por intermediarios y por el manoseo de asambleas nacional constituyentes que creen tomarse a su nombre, a nombre del pueblo, el poder para decidir cosas que para los que el pueblo no las elige. Y sobre esa pregunta, la de la reelección indefinida, escuchemos también aquí lo que nos decía Ricardo Patiño. ¿Está usted de acuerdo en restringir su libertad para elegir? Esto es lo que están planteándonos en la pregunta. O sea, que el pueblo ecuatoriano ya no puede elegir libremente. Por ejemplo, Jaime Nebot no se lo pudo haber elegido 4 veces, sino solamente 2. ¿Ahora está preocupado por Nebot? ¿Cómo es? Estoy preocupado por Nebot, claro, por supuesto, por la libertad de elegir. Pero ese alcalde ha hecho una obra que yo considero que es muy buena. Quiero que sea una 3.ª vez, porque tengo temor de que si viene otra persona, eso no va a funcionar bien. Lo puedo elegir una 3.ª vez. ¿Por qué no? ¿Por qué no una 4ª vez? Que se afecta el derecho de los ciudadanos a elegir y a poder ser elegidos. Digamos que ese es el argumento de la campaña del no. ¿Cuántos son los que realmente se afectan o quiénes se afectan? Eso suena a blasfemia en la boca del señor Patiño. El modelo exitoso que ellos tanto discutieron durante todos estos años ahora parece ser su bandera de lucha dentro de esta pregunta. Lo que no dice es que las personas sí se pueden reelegir. Primero se pueden reelegir por 2 ocasiones y segundo, pueden optar por otra elección de función pública, tanto para presidente de la República, vicepresidente, prefectos, concejales, alcaldes, para cualquier otra. Si es un buen funcionario, la gente lo seguirá eligiendo para otra función pública, es no quedarse en el mismo cargo. Otra de las importantes preguntas se refiere al Consejo de Participación Ciudadana. Con ese consejo transitorio escogido por ternas que son enviadas directamente por el presidente de la República, ¿qué nombres, representantes, organizaciones creen ustedes que debería integrar ese consejo? Pero es que aquí falta el resto de la pregunta que se explique, que es la que nosotros explicamos casa a casa, puerta a puerta, sitio a sitio, donde va tanto el alcalde Nebot como cada uno de los miembros del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. Explicamos las preguntas y será la gente que decida sí o no. Lo que no dicen a continuación es que ese es un consejo transitorio, sí, nombrado luego por una terna que envían a la Asamblea Nacional, pero que luego de eso es la gente que a través de votación popular elige el consejo,
que va a elegir a su vez a las autoridades de control, que durante este tiempo permitieron que le roben a los ecuatorianos. Esas autoridades de control le robaron las medicinas a los ecuatorianos. Esas autoridades de control permitieron que roben el cupo universitario a los jóvenes. Esas autoridades de control, que no fueron controladas por este organismo, permitieron que las citas médicas se den cada 6 u 8 meses. Por eso la necesidad de tener autoridades de control independientes, como quienes, procurador, contralor, el defensor público, defensor del pueblo, todos los organismos de control nombrados por un consejo que va a ser electo por la gente. Claro, eso viene después y es súper importante porque realmente es el cambio que se estaría aprobando, es decir, que los consejeros de participación ciudadana sean electos, digamos, por elección popular, pero durante el lapso de tiempo en el que se llegan a elegir por votación en el 2019, si llega a ser el caso, aplica este consejo transitorio. ¿Pero por qué preocupa? Evidentemente por las facultades que tiene, que son las mismas del consejo de participación, es decir, puede dar por terminadas las funciones de quienes son elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana, tiene que evaluar en un plazo máximo de 6 meses, etcétera. Y usted, que tiene experiencia en legislación como asambleísta y diputada de muchos años, sabe que ahora nuestra Constitución prohíbe que se puedan hacer cambios al Código de la Democracia el año previo a las elecciones. Tenemos elecciones en 2019. El año previo sería ya, estamos a tiempo. Entonces, ¿alcanzan a hacer los cambios necesarios para ello o cree que lo que tocará es aplazar, por ejemplo, el calendario de las elecciones para que lleguen a incluirse estos cambios? Bueno, las elecciones en el 2019, donde se eligen alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales, podría ser el momento preciso para ahorrar dinero para el país, para hacer también la elección del Consejo de Participación Ciudadana. Eso es muy obvio, usted tiene la razón. Ahora, los tiempos los debe calcular y manejar el presidente de la República. Sí, existe un año de diferencia. Sí, esas preguntas que se le van a hacer a través de consulta a la gente deben ser publicadas antes de ese año para que puedan regir en lo posterior y las reformas en materia electoral puedan darse a tiempo para que se una a la otra elección y el Consejo Transitorio se vaya. Pero recuerde usted, ¿cuál es la alternativa? Que el Consejo que ha permitido que nos roben todo se quede en funciones hasta que venga la elección, 2 años más, 1 año más del nuevo Consejo. Esa es la alternativa. Aquí hay algo que bombea el no, liderado por una fracción de lo que antes fue Alianza País. El corazón del no es justamente esta pregunta. ¿Por qué? Porque si sacan a las autoridades de control que guardaron silencio por años de los actos de corrupción, en donde los ladrones de este país se empacharon de robarle a la gente, mientras la gente no tiene ni siquiera medicinas en este momento para enfermedades catastróficas, sean descubiertos, sean señalados. Ese es el verdadero objetivo. Ahora están 2 grupos alándose a dentelladas los jirones de la revolución, pero es esto lo que les importa, es que no se descubra quiénes fueron los ladrones que dejaron a la gente pobre sin lo necesario para vivir en la calle, sin empleo, sin medicina y sin universidad. Y esas son algunas de las razones por las que apoyan el sí en esta pregunta que se refiere al Consejo de Participación Ciudadana. También Cintia Viteri, ex candidata presidencial. Muchísimas gracias por el Partido Social Cristiano. A usted por acompañarnos. 7:32, una pausa y cuando regresemos estará Fernando.